Y bienvenidos a la Iglesia de Dios Renacer. Que Dios los bendiga. Y queremos que este mensaje pueda ser reenviado a muchas personas. Queremos presentar al pastor de la Iglesia de Dios Renacer, el pastor Gonzalo Afanador. Va a traer el consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bueno, casi a última hora me llamó el hermano, el director de los varones, que está bien decaído, se le sentía en su voz, pero vamos a estar orando por él, por el hermano Obdulio. El domingo pasado no pudo venir y no sabemos lo que tiene, pero ahorita todo lo que, el que le duele una muela ya tiene coronavirus, el que le duele el dedo chiquito tiene coronavirus, así que... El engaño más grande sí. del mundo. De todas maneras, estamos creyendo que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré y Él te librará del lazo del cazador y de la peste llamada coronavirus. Amén. De toda la peste. Amén. Y de las que van a venir. Y todas las que vengan. Bien, cuando el hermano me dijo, yo estaba dándole vueltas y vueltas esta semana en mis bosquejos y dije, hay un tema que me gustaría compartir con la iglesia cualquiera de estos días, pues este es el momento y ahora que va a ser transmitido, que algunos hermanos o algunas personas en otra parte lo van a ver, esperamos que sea de bendición. El tema es el Dios de la segunda oportunidad. Amén. Y yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez esa expresión, esta te la perdono, pero la segunda, segunda no. ¿Sí la han escuchado? Claro. ¿Sí? ¿Alguna vez usted la ha usado? Es posible que sí y Sobre todo por los hijos. no sé. ¿Qué hacer? Esta te la perdono, pero la segunda no. ¿Qué tal que Dios actuara así con nosotros? Me pregunté yo, ¿no? Que dije, bueno, te perdono esta, pero la próxima no se me escapa. Pues estaba meditando en el libro de Jonás en estos días mientras leíamos con mi esposa en familia en nuestro devocional y llegamos a Jonás. Uno se hace tantas preguntas con relación a este profeta que tuvo la osadía de irse en el sentido contrario al que Dios lo había mandado. Es cuando nosotros no nos damos cuenta y estamos yendo en sentido contrario. Ahora, dice, y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Ya le había dicho la primera vez, ahora le viene por segunda vez. Con estas palabras nos vamos a introducir en una reflexión que nos puede llevar a cualquiera de nosotros a pensar en qué momento Dios ha sido tan bueno con nosotros y ni nos hemos dado cuenta y nos ha dado más de una, yo diría que más de una segunda, no sé, uno podría decir hasta una tercera, cuarta y no sé cuántas más oportunidades. Bueno, a Jonás le dio la segunda oportunidad. Este tema nos lleva a confrontarnos con aquellas personas, aquellos creyentes que alguna vez le fallaron o le fallamos a Dios. Fuimos desobedientes en algún mandato que nos dio. Cometimos algún pecado. Cuando yo me pongo a mirar la historia de algunos grandes hombres de Dios, me gozo. Por ejemplo, yo escucho y veo mucho el programa de Jimmy Swaggart y yo conocí a Jimmy Swaggart desde cuando estábamos en Venezuela en el programa de PTL. Gilma se acuerda que fue una tremenda bendición este hombre, no solamente para Estados Unidos, sino para muchas partes del mundo. Y cuando supimos que él cayó,
el mundo como que, el primero que se levantaron como casi aplaudiendo fue el mundo cristiano. Ah, mírelo, el que se creía, el grandote, no sé cuánto. Entonces, como que hay cristianos que cuando alguien cae, en lugar de sentir tristeza, como que se alegran. ¿Sí ha fijado usted en eso? Y como que caen encima a ver cómo lo escarnecen más. ¿Ah? Más palo le da. Sí, a ver cómo le dan más palo. Como contaba la hermana Febe es que se llama la hermana mexicana, cuando ella tuvo el problema que algunos de ustedes fueron al campamento, me llamó la atención lo que ella cuenta, cuando ella estaba en su crisis, que le mataron a su esposo, que ella quedó herida mortal, que prácticamente ella no iba a vivir, y llegaron las hermanas santas de la iglesia a decirle, ¿quién sabe qué pecados tendrá escondidos por ahí? Por eso está así. Qué consuelo, ¿no? que usted o cualquiera de nosotros esté en una situación y necesite una palabra de consejo. ¿Quién sabe qué habrá hecho esta hermanita? ¿Quién sabe qué habrá cometido? Entonces, así somos a veces algunos, ¿no? Algunos cristianos. Entonces, cuando pensamos en Jonás, yo me puse a preguntarme, ¿sería que si yo tenía la oportunidad de ser el jefe de Jonás, yo le hubiese dado una segunda oportunidad a él? Si usted, hermano Juan, fuera el líder de Jonás en cualquier cargo en la iglesia administrativo y manda a Jonás a hacer un trabajo y ese va a hacer otra cosa, ¿usted le daría una segunda oportunidad? ¿Verdad que uno piensa, no, este ya me falló la primera vez, ya no tengo confianza? Ya no va a confiar. No, ya no voy a confiar en él, no tengo confianza. Los humanos somos así, ¿verdad? Actuamos de esa manera. Entonces, cuando yo era niño, uno de los deseos que había en mi corazón era servirle a Dios, solo que no sabía cómo. Entonces, como buen católico, yo creí que la mejor forma de servirle a Dios era rezando el rosario, yendo a la misa, y iba con mi mamá y le besaba los pies a un crucifijo como de 3 metros de yeso que había ahí en la entrada, y ahí ponían los labios todo el mundo, y ahí yo llegaba también y ponía los míos ahí, porque era lo que yo creía que era, pero luego llegué a pensar, pero hay algo más que hacer, ¿cómo servirle a Dios? Entonces, en ese afán de conocer al Señor, y al conocer al Señor nació más fuerte el deseo de servirle, así que Dios me permitió la oportunidad de comenzar a servirle aún desde que era un niño, y pasaron muchos años hasta que entré al ministerio, y Dios me ya ha llevado por algunas partes, pero en el año 1985, no se me olvida, estaba cumpliendo creo que los 20 y tantos años en el ministerio, y yo dije, ya estoy cansado. No sé si yo le dije a mi esposa, le dije, ya estoy cansado de ser pastor. Yo quiero levantarme un domingo y decir, me quedo en la casa esta noche, hoy no voy a la iglesia. Que nadie me esté llamando y me esté contando sus problemas, ni pidiendo oración, ni nada. Yo no quiero saber más, yo quiero olvidarme de todo eso. Y a veces uno cree que es tan fácil soltarse de la mano de Dios, eso pensó Jonás. Y a veces Dios nos permite, es como el pescador, cuando el pez agarra, el buen pescador, en lugar de alarlo enseguida, le da cuerda para que se vaya y lo ala, y vuelve y se va. Entonces, Dios me permitió que en 6 meses probara yo lo que es la vida fuera del ministerio. Y yo recuerdo que muchas veces me levantaba yo a las 3 de la mañana llorando, y mi esposa me decía, ¿por qué llora? Llorando era porque yo sentía que algo muy grande me estaba faltando a mí. Y una vez iba en el autobús que manejaba y vi que estaba ya parado un amigo de la Sociedad Bíblica. Entonces, cuando yo lo vi, como yo sabía que él me iba a conocer, entonces yo iba manejando y hice así, de esta manera, puse la mano para que me pusiera el dinero
del pasaje. Entonces él, en lugar de ponerme el dinero, me agarró la mano así y me hizo esta pregunta: ¿qué hace usted aquí, varón de Dios? Ese día me acabó de acomodar el hermano. Y me acuerdo que llegué una vez a la oficina del hermano Felipe Olivares, que era el presidente en ese momento, y le dije: póngame a hacer cualquier cosa, pero yo no puedo vivir sin estar en el ministerio. Si yo dejo el ministerio, yo me y seguro que me puse flaco, llegó un momento tan difícil, yo ya no sabía. Y entonces Dios me dio una segunda oportunidad. No puedo contarles todos los detalles, todo lo que pasó, todas las cosas, pero yo sé lo que es tener una segunda oportunidad. Y gracias a Dios que el Señor me la dio en ese momento y me permitió. Cuando pienso en esto, pienso en todos aquellos grandes hombres de Dios de la Biblia a quienes Dios les dio una segunda oportunidad. Por ejemplo, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con David después de haber pecado? Le hubiésemos dado una segunda oportunidad. Tal vez no, ¿verdad? En este momento nuestros estándares éticos nos dirían es que es imposible confiar en un hombre como David, que tenía tanto poder, que se confió tanto en él. Mandó matar al otro, trató de engañarlo, hizo todo lo que hizo, y si uno le busca todas las líneas de todo lo que David hizo, lo que David hizo no fue nada bueno. Y es el hombre según el corazón de Dios. Nosotros le hubiésemos dado una segunda oportunidad. Yo siempre me pregunto eso. Pues Dios se la dio. Es más, David sabía el camino que estaba pisando, y él sabía que en cualquier momento podría venir el juicio sobre él. Pero qué tremendo cuando llega el profeta Natán, ¿se acuerda? Y le dice: tú eres ese hombre. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros con Elías cuando ese gran hombre de Dios lo usa para realizar un tremendo ministerio, y luego él huye a la primera prueba? Hay una mujer. Ah, sí, lo asustó lo que Jezabel le mandó a decir. No tuvo temor de enfrentarse a toda una nación, enfrentarse a 450 profetas de Baal y 450 profetas de otros dioses, que en total eran 900. No tuvo temor de enfrentarse a ellos, y le tuvo miedo a Jezabel y huyó. Es otra vez el hombre que parecido con Jonás, se va por otro camino. Por eso es que en el capítulo 19 de Primera de Reyes lo encontramos cuando Dios le habla y le dice: Elías, ¿y qué haces tú aquí? En otras palabras, ¿por qué estás metido aquí en esta cueva? ¿Qué estás haciendo aquí, David? Este no es tu lugar. Este no es tu espacio. ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces, cuando uno piensa en eso, uno diría, y Elías creyó que ya su ministerio se había acabado. Entonces dice, el ángel le dice: come, bebe y levántate, porque largo camino te espera. En otras palabras, no creas que tu ministerio se acabó aquí. Es cuando lo manda a hacer una cantidad de cosas más que él tiene que hacer. Él pensaba que ya se había acabado su ministerio. Yo he conocido tantos hombres de Dios que realmente me conmueve cuando pienso en los fracasos. Y yo he mencionado el nombre de uno que fue un buen amigo cuando estábamos en Venezuela, y la esposa de él lo abandonó. Y entonces la iglesia lo castigó a él. Le quitaron el pastorado, no tenían por qué hacerlo. Él se quedó solo ahí, la esposa se fue con el otro, feliz,
y él se quedó ahí solo, y entonces la iglesia lo castigó. Y vivía, al salir uno era un pueblito, al salir uno del templo, él vivía así diagonal. Cuando yo fui a visitarlo, y le pregunta al pastor de la iglesia, ¿y dónde está el hermano fulano? Ah, no, él vive allá, ahí. Y había sido el pastor de la iglesia hacía 2 años. Y tenía 2 años allá, y nadie había ido a visitar. Y yo le dije al pastor, ¿y no había ido a hablar con él y a invitarlo que venga? Dijo, ¿para qué, hermano? Él sabe dónde queda la iglesia. Entonces yo dije, no, mañana yo voy a llegar a la casa de él. Y yo le llegué a su no era una casa, era un ranchito. Y estaba haciendo su desayuno en 3 piedras. Usted sabe lo que es cocinar en 3 piedras, poner 3 piedras y meterle leña así. Y en una olleta de barro ahí estaba haciendo su café. Cuando él me vio, pues él sabía que yo había sido presidente de la Junta y me conocía y todo eso. Dije, no se asuste, hermano. No, que yo le busco una silla tranquilo. Yo me senté con él en el suelo, lo abracé. Entonces me puse a pensar, ¿cómo necesitamos nosotros ser un poco más bondadosos con aquellos que en algún momento han tenido un fracaso? Pero somos muy duros. Con los que fracasan somos muy duros. Y precisamente mientras estaba en esta situación, cayó en mis manos un libro que lo leí, lo releí, pero me llamó la atención que la introducción decía, la iglesia es el único ejército en el mundo que deja a sus heridos en el campo de batalla. La iglesia, yo dije, Dios. Porque si es verdad lo que uno ve en las películas, ustedes han visto que en las películas, en los soldados se hacen matar por levantar al que quedó herido y van y como sea lo levantan, lo llevan, lo buscan, porque no quieren dejar heridos. Pero la iglesia no. ¿Qué pensáramos nosotros de Jonás allá en el vientre del pez? ¿Qué pensaríamos nosotros de los 2 hermanos? ¿Se acuerdan de los 2 hermanitos, aquellos que iban camino a Emaús? Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén y que esperaran que se llenaran del Espíritu Santo, pero ellos se fueron. Y iban pero bien tristes. Leyendo el Evangelio de Lucas, uno se encuentra la tristeza que iba en estos varones. Y Jesús es tan bondadoso que se acerca a ellos y los consuela y todavía les da comida. ¿Qué pensáramos nosotros de Pedro? Que Pedro fuera Pedro, por decir, el pastor de la iglesia, y niega a Jesús como lo negó él. Y luego Jesús se lo encuentra ya ese día en la orilla del mar de Galilea. ¿Se acuerdan? Lo encontró allá y entonces Jesús yo no sé, yo creo que si nosotros somos los cristianos, es que yo he conocido a muchos que cuando pasa eso, llegan con la Biblia y le dicen, te vamos a dar un consejo, varón. Y lo que van a dar es Biblia por la cabeza. Porque no es correcto que usted como cristiano y quisieran darle con la Biblia en la cabeza también. Ha pasado eso, ¿verdad? Y entonces dice, es que tal, que los cobardes no pueden entrar al reino de los cielos. Y se agarran algunos versículos. El pobre hermano está todo achantado ahí, que no sabe qué hacer, y le caímos nosotros encima. Jesús, ¿qué hizo con el apóstol Pedro? Hijitos, ¿cómo les ha ido? Él sabía cómo les estaba yendo. Pero él quería escuchar de sus labios que no les estaba yendo bien. Señor, toda la noche hemos estado aquí pescando y no nos ha ido mal. Es que ellos, alguna vez alguien me entendió mal cuando yo dije que cuando Dios nos llama al ministerio, no servimos para más nada. Yo dije eso y algunos me interpretaron mal. Pero quiero decirles, hermanos, cuando Dios nos llama al ministerio, uno fuera del ministerio no sirve. Yo personalmente lo digo. Yo conozco a muchos. Yo visité muchos pastores que habían dejado el ministerio. Yo me acuerdo de uno que llegué a su casa un día y él cosía en su máquina, tenía una máquina de coser, hacía pantalón y cosas así.
y lo conseguí. Cuando yo lo vi, él se tiró y me abrazó y me dijo, hermano Gonzalo, después de que dejé el ministerio, fue peor que el día que se murió mi mamá. Me dijo así. Es una tristeza que no la puedo llenar con nada. Cómo lamento haber hecho esto. Pedro, después de negarle, el Señor le dio una segunda oportunidad. Ahora, yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos ha dado una segunda oportunidad? Amén, amén. Gloria a Dios. Segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ha usado a alguna persona para que nos dé la mano y nos levante? Puede ser así. Esto, lo que yo quisiera al reflexionar sobre este punto, es que pensemos con un poco más de, ¿cómo diríamos?, de compasión por aquellos que en algún momento están volviendo atrás. Y mientras pienso en esto, yo sé que ustedes están orando y nuestro deber es orar, porque aquí en esta iglesia se han levantado hermanos que han llegado y los hemos visto con tanto fervor y parece que el fuego se les acabó y ya no sienten. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién les defraudó? ¿Quién sabe? Posiblemente alguno de nosotros hizo algo y los defraudó. Pero creo que es el momento de acercarnos y pensar. Un día se me ocurrió a mí hacer una lista. En ese momento se me ocurrió hacer una lista de todos los hermanos, amigos que habían sido pastores y no estaban en el ministerio. Para mi sorpresa, a medida que iba poniendo la lista, se iba llenando más y más hasta que me llegó al número 25. Y dije, Dios mío, yo no creía que eran tantos y tan cercanos. Y el Señor me puso a orar por ellos y duré mucho, como 3 meses orando por cada uno de ellos. Cada uno de ellos estaba orando por ellos estaba orando. A los 3 meses, el Señor me dijo, ya es tiempo de parar la oración, en un sentido, e ir a donde ellos están. Porque yo creo que si nosotros hacemos una lista de los hermanos o hermanas que han sido parte de la iglesia y por alguna razón están caídos, ¿no cree usted que sea el momento de... Yo sé que ustedes tienen listas de oración, pero seamos más específicos. Vamos a poner en esa lista de oración a esa persona, no, pero es que esa mujer, eso no, hombre, eso no vale la pena, eso se ha intentado. No importa, ponga el nombre. Escríbalo. ¿Quién sabe si usted va a ser el medio que Dios va a usar para la restauración de esa vida? ¿No le parece? Pero seguro que el Señor le va a decir, como me dijo a mí, ahora es tiempo de ir a visitarlos. Y yo me acuerdo que en esa ida a visitar me conseguí con mucha gente. A uno de ellos lo conseguí en la cárcel. En la cárcel de Los Teques conseguí a uno de ellos, que había sido un evangelista, un amigo mío, cercano. Y una de las cosas que me dijo cuando llegué a visitarlo se puso a llorar. ¿Cómo se llamaba? Martín Ochoa. Él ya murió. Y me dice, Gonzalo, tengo 6 meses aquí y usted es la primera persona que viene a visitarme aparte de mi esposa. Hay tanta gente así, ¿ah? ¿Él murió ya? Ya él murió, sí. Ya murió. Ya murió. Pero lo que quiero decir es, hay tanta gente que está esperando nuestra oración y nuestra compasión. Si Dios no me dio a mí una segunda oportunidad y a usted, ¿no cree que el Señor le puede dar una segunda oportunidad? Y entonces diga, sí Señor, hoy vamos a hacer un compromiso. Y voy a hacer una lista y comience a poner ahí esos nombres de gente que parece imposible. Pero haga la lista. ¿Les parecería bien hacerlo? Y Dios nos va a dar una segunda oportunidad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a parar este aparato aquí ya.